Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, así como una pregunta: ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? Mateo capítulo 6, versículo 24. Cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre, darte gracias por tus bondades y misericordias, y también, Señor, para meditar en tu palabra. Te ruego que tomes control total de todo lo que se diga, de todo lo que se reflexione durante este momento, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Algo importante en la vida, y por qué hablamos de este tipo de temas. Esto, para los que el día de ayer no vinieron, pueden escuchar el de ayer en la tarde y tienen algún tipo de relación, pero el día de hoy lo que queremos es recordar algunas situaciones de los seres humanos. Y lo primero que tenemos que decir es que el ser humano, al haber sido creado por Dios dentro del mismo diseño que Dios hizo, diseñó que cada uno de nuestros corazones sea el trono de alguien o de algo. No puede ser de dos al mismo tiempo, sino de uno. Y en el caso, obviamente, el diseño de Dios es que nosotros como seres humanos seamos, dice la Biblia, templo y morada del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que cada uno de nosotros debería ser, en los términos ideales, según el propósito de Dios, gobernados a través del Espíritu Santo. Caminar, vivir, pensar, actuar a través de la guía del Espíritu Santo. Pero en muchas ocasiones esto parece no ser de esa manera, y por eso mismo es que Jesús viene y nos aclara este punto, diciendo que ninguno puede servir a dos señores. Y usted me dirá: pero mire, a veces esto resulta bien complicado, ¿verdad? Pero quiero que vea usted y que note la manera en la que Jesús expresa esta situación, ya que Jesús dice: ninguno puede, no dijo es difícil hacerlo. A veces nosotros dividimos, por decir así, nuestro corazón, dividimos nuestras prioridades, y nuestra manera de actuar en múltiples ocasiones está también dividida, y dejamos, por decirlo de esta forma, una parte para Dios y dejamos otra parte para otras cosas. No sé si usted ha oído algunas personas cuando hablan y dicen: no, es que las cosas de la iglesia son una cosa, pero las cosas de mi trabajo son otras. Las cosas de la iglesia o lo que corresponde a Dios es una cosa, y mi vida personal es una cosa totalmente aparte. El Señor Jesús nos enseña, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, nos enseña que eso no es posible hacerlo. O somos del Señor o no somos del Señor. O le servimos al Señor o no le servimos al Señor. O sea, no hay términos medios en la vida cristiana. Y ese es un principio básico que todos nosotros necesitamos urgentemente recordar. Ayer hablábamos de la premura que tenemos por la inminente venida de Cristo, por todo lo que se está dando en el mundo. Hay situaciones complicadas, y hace mucho tiempo, recuerdo yo, que hemos venido diciendo: hermano, ya deje de jugar a ser cristiano, ya deje de jugar a ser religioso,
comprométase, genere convicciones, tome determinaciones radicales, decida seguir y servir a Cristo y dejemos a un lado las demás cosas. El corazón del ser humano no admite dos señores, es solo uno. Y ese Señor que nosotros necesitamos en nuestro corazón es a Jesús. Si no es Jesús el que gobierna nuestras vidas, hermano, tristemente nos vamos a encontrar en problemas, nos vamos a encontrar en serias dificultades. Y estas son las cosas que Dios quiere evitar para cada uno de nosotros. Hay personas, y está esto en la Biblia, de las que el apóstol Pablo ponía como ejemplo en sus epístolas, de personas que en algún momento habían dejado la verdadera fe y se habían extraviado, unos por amor al dinero, y estos, dice la Biblia, fueron posteriormente traspasados de muchos dolores. Tal vez usted se acuerda y se ubica de esta cita de la que yo estoy hablando, está en la epístola a los Gálatas, si no me equivoco, pero el punto ¿cuál es? Que el que se extravía de la fe verdadera, el que no mantiene el señorío de Cristo como el centro de su vida, llega un momento en el que esta persona, según hemos visto en la Biblia, dice, traspasada de muchos dolores. Y esto es algo que yo estoy seguro que todos nosotros queremos evitar. No queremos el dolor, no queremos el fracaso, no queremos este tipo de angustias que vienen a nuestra vida producto de habernos alejado de Dios. No lo queremos, pero entramos en una etapa de pasividad o de no accionar. ¿A qué me refiero con esto? Nos quedamos como a la expectativa de a ver qué pasa. Y realmente somos nosotros los que tenemos que actuar en ese tipo de situaciones. Tenemos que levantar la cabeza, tenemos que ver para adelante y tenemos que darnos cuenta que muchas veces estamos corriendo riesgos muy altos y a veces nos quedamos como si nada estuviera pasando. Quiero que en esta tarde meditemos y valoremos varias cosas. ¿Quién gobierna nuestra vida? Ese es el tema que estamos desarrollando. Le voy a dar opciones ahora para que usted lo piense, no para que me lo diga, pero hay personas que son gobernadas por el dinero. Si hay dinero de por medio, nos movemos. Si no hay dinero de por medio, no nos movemos. Si me pagan, voy. Si no me pagan, no voy. Si voy a ganar algo, entonces estoy de acuerdo. Si no voy a ganar nada, entonces no estoy de acuerdo. Todas sus decisiones, todas las acciones de estas personas están basadas únicamente en el dinero. Hay otros que se mueven por orgullo. Y lo que le estoy diciendo son aquellas cosas que ocupan el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas. Hay gente que es orgullosa. Hay gente que simplemente dice, yo no doy mi brazo a torcer. Es cierto que me equivoqué, pero jamás lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque me va a dar pena decir que yo me he equivocado. ¿Está conmigo? Y esas personas son guiadas por el orgullo. Y lamentablemente, el que es guiado por el dinero, la Biblia dice, es traspasado de muchos dolores. El que es guiado por el orgullo, dice la Biblia, que a la caída le precede la altivez de espíritu, es decir, el orgullo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia, dice la Biblia, al humilde. Quiere decir que si el orgullo es lo que gobierna o motiva nuestras vidas, estamos también en problemas. Hay otras personas que quien gobierna sus vidas es el miedo, de cualquier tipo de miedo, pero al final el miedo, quiero que recuerde que el miedo paraliza cualquier acción de fe que nosotros podamos tener en algún momento. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio de fe, dice la Biblia que debemos hacerlo no dudando nada. Pero cuando el miedo es lo que invade nuestros corazones, nos volvemos personas incrédulas muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ¿y será que sí funciona o no funciona? Y si digo tal cosa, pero a la hora de las horas no sucede,
¿qué va a pasar conmigo? Y comenzamos por ahí y muchas veces terminamos anulando cualquier tipo de fe que podamos tener. Hay otros que se mueven por ambición nada más, fama, posición, cualquier cosa de esa naturaleza, y entonces están en peligro. Y otros que simple y sencillamente desplazaron a Dios de sus corazones y ellos son sus propios dioses. No se les puede enseñar, no se les puede sugerir, no se les puede decir, porque ellos ya lo saben todo. ¿Está conmigo? Qué difícil son esas cosas. Amor al dinero, peligro. Orgullo, peligro. Miedo, parálisis. Ambición, desenfoque de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el yo anula completamente la acción de Dios en cada una de nuestras vidas, porque no le damos espacio ni a la reflexión ni a la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Por eso le preguntaba el día de hoy, con el tema que estamos desarrollando, ¿quién gobierna nuestras vidas? Y usted debe pensar en este tipo de situaciones, porque el punto aquí, fíjese, y esto es lo difícil de lo que estamos hablando en esta tarde, el punto aquí no es preguntarle a usted si usted cree o no cree en Cristo. El punto no es ese. El punto es, creemos en Cristo y nosotros decimos sí creemos. Hemos aceptado a Jesús normalmente como nuestro Salvador, pero a Cristo también hay que aceptarle como nuestro Señor. No solo como Salvador, sino también como Señor. Entonces lo que define lo que estamos hablando en esta tarde no es si creemos en Él, es si le obedecemos o no le obedecemos. Porque eso es lo que genera la diferencia entre quién gobierna y quién no gobierna nuestras vidas. El que gobierna tiene autoridad, el que gobierna manda, el que gobierna establece. Pero muchas veces nosotros no dejamos que sea Dios verdaderamente quien gobierne o que establezca las condiciones en las que nosotros vamos a vivir. Lo hacemos nosotros bajo nuestras condiciones. Nosotros decidimos los pasos que deberíamos dar en la vida cuando el Señor tiene, dice la Biblia, obras preparadas para cada uno de nosotros. Cosas que Dios preparó de antemano, dice la Biblia, para que anduviéramos en ellas. Pero no nos tomamos el tiempo de preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo nuestro nos dice, ya estás grande, tú ya sabes qué hacer, no le andes preguntando a nadie. Haz lo que deseas. Ve por el camino que te gusta. No te dejes de nadie. Y lo que le estoy mencionando son todas las cosas estas que gobiernan nuestra vida. No te dejes de nadie, que ese es orgullo, soberbia. Y muchas veces, lamentablemente, nuestras vidas están girando alrededor de esas cosas. Hablamos esto el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a las raíces del Evangelio de Cristo. Y las raíces de este Evangelio nos dicen que la prioridad número uno en nuestra vida para gobernar nuestras acciones debe ser la doctrina o la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo sencillo de esto. Jesús decía que si nosotros estábamos cargados o cansados, ¿qué es lo que debíamos hacer? Vengan a mí, decía Jesús, porque yo los haré descansar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado, mis hermanos, sin decir ni siquiera a Dios cuáles son aquellas cosas que agobian nuestra vida? Nos quedamos callados, pensamos que nosotros podemos resolver todas esas cosas. Otros creen, esto es en otro lado, otros creen que a veces de las cosas de Dios hay que descansar. No sé si alguna vez ha conocido usted gente que diga eso.
no, espéreme por un ratito, fíjese que ahorita voy a dejar de ir a la iglesia porque siento que he estado yendo mucho, ¿verdad? Voy a dejar un periodo de tiempo, ¿para qué? Para enfriarse, para dejarse arrastrar por las corrientes del diablo y para terminar destruido, porque eso es lo que pasa con el que se aparta. Pero hay gente que cree que apartarse es la solución, porque piensan que encontrar descanso es irse a tirar acostado en una hamaca o irse a quedar sin ningún tipo de actividad que nos conecte con Dios, y que eso le va a devolver la energía, la vitalidad y todo aquello que posiblemente no sientan en ese momento. Y no hay nada quizás más equivocado en ese sentido en la vida que hacer ese tipo de situaciones. Hay gente que lamentablemente tomaron estos descansos y nunca volvieron. Recuerdo y me quedó muy marcado a mí la historia de un hermano allá, esto fue allá en Ilopango. Él era servidor en la iglesia y llegó un momento en el que él dijo, miren, voy a parar de servir. Y le dijeron, bueno, pero ¿y qué te pasó? No, dijo, yo creo que es demasiado ya, me voy a quemar. No sé si ya ha oído usted esa palabra. Y lo usan más que todos los futbolistas cuando dicen, estás jugando demasiado, tenés que parar, tenés que descansar porque si no te quemás, ¿ya? Entonces, él utilizó esta analogía. ¿Y sabe qué fue lo triste de esto? Que nunca pudo volver a servir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que él se alejó, lamentablemente murió. Hubo un asalto por ahí, se pusieron a disparar y él, por cubrir a su hijo, recibió un disparo justamente acá en la parte de atrás de la cabeza, y él murió cubriendo a su hijo. Pero el punto que quiero decir es este, hermano, el verdadero descanso para nosotros está en Dios. Cuando caminamos nosotros por donde Dios dice, ahí es donde encontramos paz, ahí es donde encontramos nosotros aquello que necesitamos para poder levantarnos. El Señor a través del profeta Isaías nos dijo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas cuando las tuyas ya se acabaron, cuando las tuyas no alcanzan, Él te da de sus fuerzas para que te levante. Entonces el ánimo que necesitamos para salir de esos baches está en Dios, no en apartarse de Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la Biblia. Entonces, ¿ve usted cómo muchas veces el yo está tomando el lugar de Dios y de la palabra de Dios? Porque las personas dicen, no, es demasiado, me aparto un rato. Algunos vuelven, otros no vuelven. Algunos porque literalmente y lamentablemente se van de este mundo, y otros porque simplemente no se pudieron levantar de la situación en la que cayeron. Entonces, mi hermano, cuando Dios gobierna nuestra vida, usted va a comenzar a sentir un ánimo totalmente diferente, y le voy a decir por qué. Porque todo aquello que es contrario a Dios desgasta nuestras vidas, gasta nuestras almas y también desgasta nuestros cuerpos, por si usted no se había dado cuenta. Fíjese, el que tiene como Dios al dinero, ¿cuál cree que es su prioridad? Trabajar, 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 trabajar y trabajar. Acumula, 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 tiene, pero quiere más y más y más y más y más y más. ¿Y cuándo se va a llenar? Nunca. La pregunta es, ¿cuándo va a vivir y cuándo va a disfrutar de lo que está ganando? Nunca. ¿Por qué? Porque él quiere más y más y más y más. Amén. Ahora, ¿cómo se pone esta gente? Enferma. Es así de sencillo. Se enferman. Su alma, sentimientos, emociones, se desequilibran. ¿Por qué? Porque la prioridad ya no son las cosas valiosas de la vida, sino aquello en lo que él ha puesto su mayor interés. El que vive en el orgullo como Dios, ¿qué es lo que le sucede, mi hermano?
toda la vida pasará amargado. Amén. Toda la vida pasará amargado porque las cosas de la vida misma no son muchas veces como esas personas quieren, como esas personas piensan, y al final hay un desgaste emocional, hay un desgaste muy grande y muy grave en la vida de estas personas. Y así podemos ir viendo cada una de estas cosas, pero el punto es sencillo. ¿Quiere usted encontrar ánimo, fortaleza y descanso para su vida? No se separe de Dios y de las cosas que Dios quiere que usted haga. Tal vez hay algunas personas acá que podrían testificar sobre lo que estoy hablando. Aquellos que alguna vez estuvieron muy, pero muy mal emocionalmente. Aquellos que sentían mucha, pero mucha debilidad por alguna cosa, y después de haber orado de verdad un día, se levantaron y parecía que eran personas totalmente nuevas o totalmente diferentes. Y la pregunta es, ¿qué comieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Conectaron el cargador en el tomacorriente o qué fue lo que les pasó? Porque parecen personas diferentes. Eso es simplemente el hecho de entrar en contacto con la verdadera fuente de poder que es nuestro Dios. El contacto con Dios renueva nuestra alma. El contacto con Dios fortalece todo nuestro ser. El contacto con Dios quita las cargas, y se lo voy a decir de esta manera, quita las cargas negativas que muchas veces andamos nosotros en la espalda por nuestras propias decisiones. El contacto con Dios limpia completamente a aquellos que se acercan a Él y lo hacen con fe. Así es que en esta tarde yo insisto en algo. Si no es Dios quien gobierna su vida, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan problemas que no va usted a poder resolver. ¿Cómo podemos saber si amamos a Dios o si Dios es quien gobierna nuestras vidas? Vean su Biblia ahí mismo en el Evangelio de Mateo, por favor, solo que en el capítulo 22, versículo 37, y veamos según el diseño de Dios, qué es lo que nosotros deberíamos hacer, porque aquello que nosotros amamos, eso es lo que determina o revela quién es el que manda o quién es el que gobierna en nuestras vidas. Quiero hacerles una pregunta para ustedes, para su reflexión. ¿Habrá alguien que está acostumbrado a pelear todos los días? El día que no pelea parece que no está vivo o que no está viva. Si hay alguien que le pasa eso, significa que la ira, el enojo, cualquier cosa de esas, es la que está gobernando. Dice la Biblia, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es un mandamiento que es similar al que vimos primero. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo dice? Nadie puede. Nadie puede. Es una regla y está establecido. O servimos a uno o servimos al otro, pero a los dos no se puede. Lo mismo con esto. Amarás al Señor, tu Dios, con una parte de tu mente, con una parte de tu corazón y con otra parte de no sé qué. No se puede, oiga, no se puede estar dividido para servir a Dios, porque no puedo servirle a Dios parcialmente y a cualquier otra cosa también. No puedo amar a Dios y amar a las otras cosas también, porque el Señor dice que a Él se le debe amar prácticamente con todo, y esto es sumamente importante, porque hay algunas personas que creen que su emoción o sus sentimientos no deberían estar bajo el gobierno de Dios,
y al final el Señor quiere que le amemos con todo nuestro ser, de manera total, de manera completa. Esta es una entrega completa, donde no debemos guardarnos nada para nadie o para ninguna otra cosa. Aquello que nosotros amamos, mis hermanos, es lo que dirige nuestras decisiones. Amén. Usted me dirá, mire, más bien, hemos oído gente que dice, el motor de mi vida son mis hijos. ¿Ya ha escuchado eso usted alguna vez? Lo más importante de mi vida son mis hijos. ¿Ya? Por ellos yo daría la vida. Por ellos yo soy capaz de. Y comenzamos en una serie de situaciones de esta naturaleza. Ok, ¿qué es lo que está revelando verdaderamente este tipo de declaraciones? Es sencillo. Nuestras decisiones, cuando nuestro amor y nuestra prioridad es real hacia alguien, eso determina mis acciones. Si yo amo a Dios, yo actuaría en las cosas de Dios como actúo en favor de mis hijos. Yo trabajo para mis hijos, pero también tengo que trabajar para Dios, ¿no le parece? Si yo trabajo para Dios, trabajo para mis hijos. Eso es lo que muchas veces cuesta un poquito entender, y a veces dejamos a un lado a Dios por dedicarnos a nuestros hijos, y allí ya hay un desequilibrio que no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted necesita ser bendecido para poder bendecir a alguien. Nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, pero usted puede bendecir cuando usted ha sido bendecido. Si usted no ha sido bendecido, ¿cómo bendice? ¿Con qué bendice? ¿Con la boca? No, la bendición no es, hermano, decir Dios le bendiga nada más. La bendición es algo con lo que nosotros podemos ayudar y solventar alguna necesidad de las demás personas. O sea, no es el simple hecho de decir Dios le bendiga. ¿Está conmigo? Pero ¿qué puede dar si usted no ha recibido? ¿Y qué podemos recibir si no es de parte de Dios? Amén. Usted ama a sus hijos. Ame a Dios primero, para que Dios le bendiga y usted bendiga a sus hijos. Pero si lo hacemos al revés, entonces ya la cosa no funciona, porque aquel que ama más a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus posesiones o a cualquier otra cosa, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Lo han leído? Sí, ¿verdad? Ok, entonces ese desequilibrio es el que muchas veces nos trae a nosotros grandes problemas y grandes necesidades, y no las podemos solventar porque esas necesidades o problemas muchas veces son un llamado de Dios a volver a darle a Dios el lugar que a Él le corresponde en cada una de nuestras vidas. Las prioridades entonces son controladas a través de aquello que nosotros amamos. Y esto mismo es lo que define nuestros sacrificios, es decir, lo que estamos dispuestos a hacer o nuestro máximo esfuerzo en función de qué. Una prueba interesante de esto sería la siguiente. Dios no permita que esto suceda, pero ¿qué tal si les dijeran, hermanos, fíjense que parece ser que la iglesia va a cerrar por cualquier razón? Estoy haciendo un supuesto, ¿verdad? No estoy diciendo que esto es así. Mi pregunta es, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues buscar otra iglesia. Entonces no ama en la que usted está. Amén. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando alguien se casó con su pareja y luego la pareja
entra en un estado, por ejemplo, de enfermedad, donde ya no puede ser tan útil como lo era al principio. Y alguien dice, no, es que yo no puedo empeñar o dedicar mi vida a cuidarte a ti. Yo tengo que hacer mi vida por otro lado, y se va y se busca a otra persona. La pregunta ahí sería bien interesante. ¿Verdaderamente amaba? ¿Está conmigo? ¿O se amaba a sí mismo? Esas son las cosas, a veces nos definen. Hermano, ¿qué hacemos nosotros para que nuestra iglesia crezca? Para que, no hablemos de iglesia, para que la obra de Dios verdaderamente forme parte importante de nuestra vida. ¿Qué hacemos? Bueno, yo asisto a la iglesia, dirá alguien, bueno, ok, es parte de esto. Bueno, yo oro de vez en cuando me acuerdo, oro también por las cosas y proyectos de la iglesia. Y otro dirá, mire, a veces tal y tal cosa, ok, pero si nosotros verdaderamente amamos a Dios, debemos amar las cosas de Dios, y demostramos que amamos a Dios y las cosas de Dios cuando le dedicamos tiempo, atención y hasta sacrificio en muchas ocasiones. ¿Está conmigo? Le quiero decir algo. Hay muchas situaciones donde a veces nosotros no nos damos cuenta de cosas, pero la gente en general tienen problemas o tenemos problemas. Hace mucho tiempo, y no es que ahora ya no me haya pasado alguna vez, yo recuerdo que sentía muy feo, por ejemplo, el fin de semana. A veces un sábado en la tarde ya era hora de venir para acá, para el culto de las 5, y de repente alguien en mi casa se enfermaba, como pasó este fin de semana, y de repente, mira, bueno, mi modo, hay que llevar al que esté enfermo al médico y todo lo demás. ¿Qué hago yo? ¿Qué haría usted? Yo me vengo para acá. Allá va a suceder lo que Dios ha decidido que tenga que suceder. Amén. Pero yo debo estar aquí, porque es mi prioridad. Amén. Ay, fíjate que mi familia no va a ir, pues ya no voy. No, yo no puedo hacer eso. ¿Y sabe por qué le digo no puedo? Porque en mis convicciones no es negociable servirle o no a mi Dios. Y no estoy diciendo que seamos perfectos, por supuesto que no, pero parte de mis convicciones es servirle a Dios. Si vengo con mi familia, gloria a Dios, qué bueno. Y si vengo sin mi familia, pues gloria a Dios, porque estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Es feo decir lo que acabo de decir, a mí no me gusta hablar de mí, pero no encontré otro ejemplo que ponerle. Yo tengo ganas en algunas ocasiones de decir, este fin de semana me voy a quedar durmiendo en la casa. Este fin de semana me voy a ir de paseo a cualquier lado. Pero no puedo. ¿Y sabe por qué no puedo? Porque yo estoy seguro, las veces que me ha pasado que no he podido venir un fin de semana, porque nos han llamado a la iglesia central, porque ha habido alguna actividad, y hasta donde yo me acuerdo, aparte de haber estado enfermo alguna vez, ha sido por cuestiones siempre de la iglesia. Y por eso tal vez hay que servir en otro lado, hay que hacer algo en otro lado, pero siempre relacionado a las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que si yo dijera, hoy no voy, me voy a quedar en casa para quedarme viendo televisión, para quedarme acostado, para quedarme cualquier cosa, yo estoy seguro que no podría descansar. ¿Por qué? Porque a cada rato estaría pensando, ¿y qué horas son? Ya han de estar los hermanos en la iglesia. Ahorita ya deben estar cantándole a los cumpleañeros. Ahorita ya deben estar en la oración. Ahorita ya casi es hora de que salgan. Ahorita ya huele a café. Ahorita tal cosa. O sea, y uno está en eso,
Y estoy seguro que me siento más tranquilo y en paz estando aquí que quedándome supuestamente a descansar en otro lado. Hay ocasiones, y ustedes lo han visto, donde viene gente a predicar y yo ahí estoy. Y yo bien podría decir, bueno, mire, vine sábado y de todos modos para el domingo va a venir alguien a predicar invitado, ¿verdad? Entonces, como ya estos hipotes ya no me dan chance de participar, excepto en la predicación, entonces digo yo, pues ya todo está cubierto, ellos ahí van a ver qué hacen, el otro va a predicar, los hermanos van a llegar y ya todo tranquilo. Quizás vengo sábado, en la noche me voy y me voy a pasear el domingo. No, aquí estoy. ¿Por qué? Porque no me puedo ir. ¿Y por qué no me puedo ir? Porque entiendo cuáles son las prioridades y entiendo que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Si usted no tiene claras este tipo de cosas, usted entra en conflicto. Yo les soy honesto. En muchas ocasiones me han dicho mis hijos, los pequeños, mira, ¿y cuándo tal cosa? Mira, ¿y por qué no nos llevas aquí? ¿Por qué no vamos allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y aunque a veces uno dice, y de veras, ¿verdad? Tenemos un año de no ir al mar, un año de no ir a tal parte, un año de esto. Ok, pero no, es que estamos sirviéndole a Dios. Amén. ¿Cuál fin de semana? Todos. ¿Es cuestión de qué? Ayer hablábamos un poquito y dijimos, disciplinas que cada quien debe ir adquiriendo, autodisciplinas, porque no podemos esperar que otro nos las imponga, no, es de nosotros. Pero esto también debe tener cierto nivel de claridad. No es religión, no es costumbre, es compromiso, son cosas distintas. ¿Y esto qué resuelve? Me dirá usted. Resuelve muchas cosas y le voy a explicar por qué. Número uno, porque hasta donde yo me acuerdo, en casi 17 años que tiene esta iglesia, este año vamos a cumplir 17, ¿sabe cuántas veces he faltado yo aquí porque me he enfermado? 1 o 2 veces en 17 años. No he ido nunca a estar ingresado en un hospital. Y ahora me dirá usted, qué casualidad, ¿verdad? No, no es casualidad. El que gobierna y determina todas estas cosas es Dios. Pero entonces, ¿qué puedo decir yo? Mire cómo todo va bien, no vemos la necesidad, ¿verdad? No, es que necesitamos mantenernos allí donde Dios nos está bendiciendo. A veces me llaman tarde y me dicen, mire, ¿y nos puede ayudar predicando ahora? Y tal vez el culto es a las 7 de la noche y a veces a las 3, 4 de la tarde dicen, mire, ¿nos puede ayudar? Y yo siempre digo que sí. ¿Y por qué siempre digo que sí? Porque yo sé a quién le sirvo. Porque yo sé que haciendo esto estoy cerca, estoy ocupado en las cosas de Dios. Jesús nos enseñó parte de esto cuando lo encontraron, ¿se acuerda usted? Después de 3 días de haberse perdido, según ellos, y lo encontraron ¿a dónde? En el templo, platicando con la gente que sabía de la ley. ¿Y qué dijo el Señor cuando lo encontraron ahí? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Allí es donde debemos estar. Y usted me dirá, pero entonces nunca trabaja. ¿Cómo no? También trabajo, hermano. También trabajo. En 17 años, Dios me ha permitido poder venir los miércoles porque es el único día de la semana que yo salgo más temprano de trabajar. Y las horas que no trabajo el miércoles las trabajo durante los otros días de la semana para compensar ese tiempo. Pero siempre me han dado ese permiso durante todo el tiempo que yo he venido a este lugar. Usted me dirá, qué buena gente, qué casualidad. No es cierto, es Dios el que permite todas estas cosas, porque esas cosas, por si a usted le parece así como que no son normales, no son normales,
Vaya y pida y dígale, mire, yo quiero salir a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde de trabajar porque necesito ir a la iglesia, a ver qué le dicen en su trabajo. Pero Dios a mí me lo ha permitido, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, es miércoles, voy a mandar a fulano y yo me quedo de todos modos sin hacer nada. No, porque todas esas cosas de las que le estoy hablando, Dios no se las dio a fulano, me las dio a mí. Amén. Veo a mis hijos y ¿qué puedo decirle? Tampoco ando yo de hospital en hospital con ellos. Y no le estoy diciendo con esto que nunca se enferman, ¿cómo no? Pero gracias a Dios, situaciones muy graves o así con una gran frecuencia, no tenemos tampoco. ¿Quién puede hacer eso? Y no solo eso, le voy a preguntar, ¿cuánto vale eso? Póngale precio. ¿Cuánto vale la salud de un hijo de los que usted dice que ama? ¿Cuánto vale el futuro de sus hijos? No sé, mi hijo mayor, ahorita no lo sé, pero me imagino que algún día de estos probablemente venga a dar testimonio de las cosas que Dios ha estado haciendo en la vida de él. Cosas que cualquiera pudiera pensar que son muy, muy impresionantes hasta cierto punto. Sí, periodos cortos de tiempo, puertas que se abren, cosas que se dan. Okay. ¿Y quién lo puede hacer? Solo Dios. Solo Dios. Y entonces le pregunto yo, ¿y si Dios está haciendo tantas cosas? ¿Y si Dios nos mantiene de esta manera? ¿Y si Dios nos ayuda en cada situación? ¿Y si Dios nos ha dado aún quizás más de lo que nosotros verdaderamente merecemos? ¿Quién debe gobernar mi vida sino el mismo Dios? Y esas son las cosas, mi hermano, que usted también debe valorar, porque si usted vino hoy a este lugar, ¿sabe qué ha pasado? Es que Dios lo trajo porque le dio salud, porque le prestó los medios para que usted pudiera estar en este lugar. Pero a veces parece que venir al culto parece que fuera una cosa así. No, hombre, si cualquiera va, y le voy a decir, cosa que ya he dicho muchas veces, no cualquiera va al culto. Aquí no tenemos un ministerio como en San Salvador, donde, por ejemplo, el evangelismo está dividido en muchas facetas, y una de ellas son los que visitan hospitales. Y usted pudiera imaginarse qué sucede con esta gente cuando va a los hospitales. ¿Qué cree que se encuentra en los hospitales? Mucha gente con corazones endurecidos, sí. Mucha gente también con un deseo que se le sale del pecho por levantarse de esa cama y volver a estar en una silla como en la que usted está sentado el día de hoy, alabando a Dios, pero están en una cama, pero están con oxígeno, pero están con una máquina y están ahí. ¿Y por qué están ahí? A mí no me pregunte por qué, pero el deseo de esas personas muchas veces es estar en el lugar que hoy usted está. Y a veces nosotros decimos, no, pero mire, si el culto, hoy no voy, si de todo modo no hay culto todo el año, pues. Las condiciones, mis hermanos, las condiciones cambian. Amén. Y el tiempo perdido nunca se recupera. Amén. A veces nosotros decimos, no, ya vamos a recuperar el tiempo perdido, nos vamos a poner al día. Eso es mentira. Usted podrá vivir nuevos momentos, nuevas experiencias, podrá hacer quizás cosas que antes no hizo, pero aquello que no hizo antes, eso no se puede recuperar. No hay manera. Todas las demás cosas son completamente nuevas y diferentes. Así es que, mis hermanos, parte de esta historia es que cuando Cristo verdaderamente gobierna nuestras vidas, y es lo que estamos hablando, ¿sabe qué sucede con el yo? Muere, porque ya no puede decir, mire, es que porque yo quiero, es que a mí me gusta, es que porque yo pienso que así, ya no, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mi entrega es total. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi compromiso e identificación con Cristo es hasta el final. Ya no vivo yo, ya no son mis deseos, mis pensamientos, mis razonamientos. Son los deseos de Dios en nuestra vida los que deben gobernar nuestras decisiones y nuestras acciones. Y lo que vivo en la carne, y lo que disfruto, y lo que a veces me duele, y lo que a veces me cuesta, lo vivo y generalmente lo debo superar por la fe en ese mismo Señor Jesús. Esa es la vida del cristiano. Y esa es la vida que produce victoria. Esa es la vida que abre puertas. Esa es la vida que no nos gusta, porque nos lleva a dejar aquellas cosas que del mundo nos han enviciado. Aquellas cosas que del mundo nos dan satisfacciones temporales. Aquellas cosas que del mundo nos gustan porque parecen muy atractivas, pero no nos damos cuenta que tienen un valor temporal y prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque tal como lo dijo el escritor de Eclesiastés, al final su conclusión es: todo es vanidad de vanidades. Al final de lo que hay debajo del sol, es decir, en el mundo, nada es permanente y nada sirve para siempre. Pero una cosa decía este predicador, el predicador de Eclesiastés, ¿qué decía él? El todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es lo que produce victoria. Para no terminar de esta manera así, solo quiero recordarle quién fue el que se supone que escribió el libro de Eclesiastés y que termina diciendo que el todo del hombre es respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Fue el rey Salomón, el rey más rico que pudo existir en Israel, el que hizo el reino de Israel el más grande de todos, el que fue admirado, el que hizo grandes cosas, y dijo al final: he probado todas las cosas prácticamente, no le he negado nada de aquellas cosas que yo quería experimentar, pero al final me di cuenta, después de tener mucho, conquistar mucho, experimentar mucho y darme todos los gustos que usted quiera, llegué a una conclusión, y la conclusión es que aquello era vanidad y que lo verdaderamente importante era Dios como gobernador o como rey de cada una de nuestras vidas. Y eso es lo mismo que nosotros debemos tener ahora: a Dios como rey y al futuro como el campo donde un día veremos los frutos de aquello que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos.